Reflexiones Reavivados. Reflexiones basados en nuestro estudio diario del Reavivado por su palabra. Yo soy Elias Gómez. Estamos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Jesús le sigue hablando a sus discípulos. Este mensaje ya es para sus discípulos. El capítulo 23 era para los fariseos del pueblo. El capítulo 24 era para sus discípulos, únicamente para sus discípulos, para sus seguidores, para ti y para mí. Y el capítulo 25 no es la excepción. Es también el mensaje para todos sus discípulos. No solamente los 12 discípulos de aquel entonces, sino también para nosotros que vivimos en el fin del tiempo final. Así que Jesús le dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Bueno, la parábola en resumen es así. Estas 10 vírgenes fueron invitadas a una boda. 5 de las vírgenes fueron preparadas con su lámpara y su aceite para esperar a la llegada del novio. Pero 5 de ellas no fueron preparadas. Pensaron que les iban a prestar, pensaron que el novio habría de estar ya, así que fueron, pero cuando el novio tardaba en llegar, cabecearon y se durmieron. A medianoche sonó el clamor que decía: ahí viene el novio, salir a recibirla. Pero todas las vírgenes se levantaron, arreglaron su lámpara y recibieron al novio. En cambio, las otras, las insensatas, se dieron cuenta que se quedaron sin aceite y pidieron que se les diese un poco de aceite, pero fue imposible. Aquí hay algo muy interesante en esta parábola, de que las 10 vírgenes se durmieron. Estaban cansadas esperando al novio, pero cuando escucharon el clamor final, el anuncio final, se levantaron y siguieron con su lámpara encendidas, firmes. En cambio, las otras se durmieron, pero se dieron cuenta que no tenían el aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Nosotros en la vida cristiana podemos dormir, podemos desfallecer, podemos cansarnos, pero si aguardamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, nunca nos va a faltar esa llama encendida que necesitamos. Y al clamor final del Evangelio, levantarnos y esperar la llegada del novio, que simboliza el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Y luego Jesús en el verso 14 les cuenta otra parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que salió y le dejó a sus siervos bienes. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 10 talentos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro le dio 1. En otras palabras, le dio a cada uno según su capacidad. A uno tenía la capacidad de poder administrar 5 talentos, a otro tenía la capacidad de administrar 2 talentos, a otro tenía la capacidad de administrar 1 talento. Los talentos acá representan a dinero, monedas. Le da es como decirle: te doy $5, te doy $2, te doy $1. Así que su trabajo va a ser hacer que ese dinero que le estoy dando multiplique, crezca. Así que el que tenía 5 talentos trabajó el dinero, y cuando llegó su patrón, le dijo: mira, me diste 5, yo lo trabajé y te gané $5 más. El que tuvo 2 le dijo: mira, tú me dices $2,
aquí tienes otros $2. Pero en cambio el que recibió uno dijo, bueno, yo sé que con $1 no se puede hacer mucho, además mi señor es muy severo, qué tal si me riñe, se molesta, mejor no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, y lo guardó y lo escondió. Bueno, luego en el versículo 26 dice, su señor respondió, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Es muy triste cuando Dios nos confía algo, ya sea dinero, ya sea alguna habilidad, ya sea algo, una casa, un carro, una familia, un cuerpo, la salud. Es triste cuando Dios nos da, pero no sabemos usarlo, no sabemos administrarlo. Por lo tanto, cuando Cristo venga por segunda vez, nos va a tomar cuenta, nos va a juzgar por cómo hemos usado lo que Dios nos da. Nos va a decir cómo usaste tu cuerpo, cómo usaste el dinero que Dios te dio, cómo usaste tus bienes, tu casa, tu carro, y cómo usaste y cómo criaste a tus hijos, cómo fuiste con tu esposa, cómo fuiste con tus hermanos. Dios te dio una familia, pero cómo los trataste. Cristo va a juzgarnos por todo ello, y al final de los tiempos, al que supo administrar bien, lo va a dar más, y el que no supo administrar, lo va a quitar y quedará sin nada. Es decir, aquí en la tierra nos preparamos para cosas grandes. Si sabemos administrar bien esa tierra, entonces Dios nos dará mucho mayor en el cielo, porque nos estamos preparando para administrar cosas eternas, cosas grandes en la patria celestial. Bueno, luego en el versículo 31 en adelante habla acerca sobre el juicio de las naciones. Verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles que con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones, y se separarán los unos de los otros, como el pastor separa de las ovejas de los cabritos. Jesús hace una especie de analogía. Las ovejas dirá, vayan a la derecha, y a la izquierda dirá que son los cabritos, vayan a la perdición. Versículo 34. Y dirá el rey, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Bueno, es muy interesante porque dice, porque tuve hambre y me dice de comer, tuve sed y me dice de beber. Cuando nosotros ayudamos a las personas, estamos también glorificando a Dios. Pero hay algo muy interesante, que los impíos dirán, ¿no? Señor, bueno, es muy curioso que en el versículo 37 diga así, entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y el rey les dirá, os aseguro que cuando hiciste uno de esos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá a los de la derecha, apartados a la derecha para salvación, porque ustedes son justos e predicaron el Evangelio y también enseñaron, por ejemplo, el Evangelio. En cambio, a los de la izquierda les dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero y no me atendieron. Y se repite, verso 44, y ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos? Y él responderá, os aseguro, al no hacerlo a uno de sus más pequeños, dejaste de hacerlo a mí. En otras palabras, el Evangelio no solamente se tiene que predicar, se tiene que vivir.
El Evangelio no solamente se tiene que enseñar, se tiene que mostrar con nuestro ejemplo. Eso es lo que les decía a sus discípulos, que no nos pasemos solamente predicando y enseñando, sino que demos el ejemplo, que ayudemos al prójimo, que vayamos a atender al hambriento, al sediento, al forastero, que vayamos, que lo ayudemos, porque el Evangelio no se trata solamente de teoría, sino también de práctica, de acción. Bien, eso fue el Revivados por su palabra, un capítulo muy interesante que nos habla acerca de estar alertas como las vírgenes que tuvieron sus lámparas encendidas. Un capítulo que nos enseña a que debemos ser buenos administradores, porque al fin de los tiempos Cristo vendrá y nos pedirá cuenta de todo. Y luego la tercera parte del capítulo nos enseña a que el Evangelio se tiene que vivir, no solamente se tiene que predicar, no solamente se lo tiene que conocer en teoría, sino también se lo tiene que conocer en carne propia. Así que estamos estamos ya advertidos. Cristo viene, preparémonos y vayamos a la acción. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.